Lo que a continuación cuento sucedió hace muchos años. Fue algo que vivió mi abuelo, él mismo me lo contó. Es una persona longeva, hecho a la antigüita, de respeto, no puedo dudar de lo que me cuenta. En su juventud vivió muchas cosas increíbles, cosas venidas de otros mundos. Él dice que en sus tiempos se veían y existían cosas que hoy día no se ven y que de haber habido la tecnología actual nos asombraríamos de lo que se veía en sus épocas. La gente solía ser muy supersticiosa, pero con mucha razón, porque de verdad eran sucesos difíciles de comprender. Me contó que en el pueblo donde vivía de joven era una comunidad minera que estaba situada por los alrededores de San Luis Potosí, pero que en esos tiempos casi no había casas por esos rumbos y las que había estaban alejadas una de la otra sin luz. Por ende el lugar se tornaba más tétrico y que además a sus alrededores era puro monte de espesas llanuras, típicas sabanas selváticas en las que pasaban mil cosas con seres extraños. Y en esa comunidad era lo que estaba sucediendo, ya que un ser desconocido los acechaba todas las noches y paulatinamente desaparecía un pueblerino. ¿Quién se lo llevaba? No lo sabían, porque hasta el momento el ser no había sido visto. Solo creían que salía de las minas y en lo más profundo de ellas perdía a sus víctimas. Jamás los encontraban. Dice mi abuelo que temprano tocaban una campana, siendo como un toque de queda. La gente cerraba las puertas de sus casas y ya no salían por miedo a ser sorprendidos por aquella maligna bestia. La única tienda que había igual remachaba bien sus puertas temprano, por eso los habitantes de la comunidad se preparaban con lo necesario antes de oscurecer para ya no salir de casa. Las velas, azúcar o café eran prioridad, ya que en ese tiempo aún no había luz eléctrica, por no ser un pueblo grande. Las calles de su población a horas muy tempranas se quedaban solitarias y escuetas. Tal vez por eso se respiraba una sensación extraña en el aire, algo muy tenebroso. El miedo era por las desapariciones de personas al no dejar rastro. Algunos eran encontrados por el camino en el monte sin gotas de sangre, otros nunca los volvían a ver, siendo el motivo de que la gente temiera salir después de las 8 de la noche. En ese entonces mi abuelo le ayudaba a una anciana que se decía ser bruja blanca. Él le preparaba los utensilios, traía las hierbas que le indicaba del cerro y le hacía brebajes que ella le indicaba. Por eso fue que supo todo lo de esta historia. Cierta noche cuando recién cerraban la tienda, una mujer que había sido la última en comprar algo de ella, después que cerraron, apurada empezó a caminar entre las callejuelas solitarias sin voltear a ningún lado. Tenía miedo como todos los que vivían ahí. Caminaba recto, con pasos apurados tratando de llegar pronto a su jacal. Dice mi abuelo que estaban por meterse también, pero cuando pasó frente a ellos, la anciana la miró con una sonrisa maliciosa dibujada en su rostro, pidiéndole unas monedas según para comer. El abuelo no entendía por qué hacía eso, si no necesitaba dinero. La chica, con un poco de sorpresa, puso unas monedas en sus manos arrugadas y un poco de pan. Tal vez lo hizo por miedo al ver a una viejita tan desgastada. La bruja, al recibir pan y dinero, le agradeció a la jovencita diciéndole: Te puedo acompañar. La noche no es buena compañera, y menos en esta ocasión, porque si no lo has notado, se respira algo maligno a estas horas. ¿Por qué lo dice, buena anciana? ¿Acaso algo no está bien? La viejecita le contestó: Nada, niña, nada. Tal vez solo es mi imaginación, pero últimamente están sucediendo cosas extrañas. Algo nos acecha todas las noches, y esa bestia puede estar entre nosotros. Tú, por ejemplo, mi ayudante o hasta yo. Te diré algo, mi niña, solo no dejes de ser tú. diciéndole con mucha insistencia. Fue raro todo lo que le dijo. Sin embargo, parecía que la muchacha se sentía segura con su compañía porque aceptó que la llevara a su casa. Mi abuelo solo las vio alejarse con su peculiar caminar, una muy exuberante y la otra con paso lento, muy cansado. Un par de semanas después, el abuelo y la bruja escucharon tocar la puerta. Le hizo una seña a mi abuelito para que se ocultara en una habitación, diciéndole que no saliera por nada. Ya estaba oscureciendo. Luego
Dirigiéndose a quien tocaba sin saber siquiera quién era, le dijo su nombre y que pasara. Era extraño porque parecía que ella la estaba esperando. Miró que era aquella guapa muchacha la de la otra vez, se veía algo nerviosa. Empezó a decirle a la anciana que desde esa noche cuando la acompañó nada era igual, ya que tenía sueños raros donde la anciana aparecía diciéndole lo mismo que le dijo cuando le pidió las monedas. Además, se veía en esa casa también en sus sueños, siempre bañada en sangre destrozando cuerpos, pero más que nada eran como reclamos porque se veía furiosa. Quizás pensaba que ella le había hecho un mal esa noche. Dice mi abuelo que la anciana la miró con un extraño brillo en sus ojos y que le dijo: Lo que voy a decirte, solamente yo lo sé. ¿Recuerdas cuando vivíamos en esta casa? Sorprendida, ella solo la miraba de una manera extraña. La bruja empezó a contarle una historia. Mira, niña, tú eres descendiente de un linaje de lo más puro. Vienes de mujeres crueles, asesinas y sanguinarias. Dicho en otras palabras, eres un vampiro. No lo recuerdas porque trataste de ocultarlo en tu subconsciente para no seguir matando, pero aquí viviste mucho tiempo. Eres tan viejo más que yo, pero al alimentarte con sangre humana, permaneces siempre joven y bella. En las noches te conviertes en una vampiresa y sales en la oscuridad a cazar personas para alimentarte. En el día no lo recuerdas, debido a que tu subconsciente lo elimina al dejar tu mente en blanco por un trance provocado por ella misma. Posó fijamente su mirada en los ojos de la bruja, la cual se había tornado rojo sangre. Las palabras de la anciana estaban despertando el ser maligno que traía dentro, recordando con odio cómo vivía en dos mundos entre vivos y muertos. Ella era una muerte viviente. En su mente afloró la sed de sangre al apoderarse de ella. La bestia asesina brotó por sentir amenazada su identidad con las palabras de la anciana bruja. El abuelo desde la otra oscura habitación miraba todo por una rendija. Entonces vio cómo se transformaba en un ser indescriptible y se abalanzó sobre ella sin importarle que fuera una vieja. Su sangre también era tibia y podía alimentarse de ella. El latir de su corazón al fluirle por las venas era muy tentador para una vampira y la destrozó con sus grandes colmillos y enormes garras. Yo recuerdo que mi abuelo al contármelo temblaba de miedo de solo recordarlo. Dijo que en el instante quiso gritar, pero contuvo el aliento. De no haber sido así, no estuviera contándomelo. Seguramente aquel demonio lo hubiese matado al igual que lo hizo con la anciana. Pensó en todas las gentes que habían desaparecido antes, incluyendo a la anciana, que yacía sangrante semidevorada en el piso. No quería ser otra más de sus víctimas y se quedó quieto para no hacer el mínimo ruido y fuera a sentir su presencia aquella bestia sedienta de sangre. Después vio que agarraba el cuerpo con sus mortíferas garras, elevándosela y se la llevó volando como si no pesara nada. Mi abuelo no podía creer lo que estaba viendo. El miedo no lo dejaba moverse y ahí se quedó hasta que amaneció, temiendo que aquel engendro regresara, pero no lo hizo. No sabe por qué la anciana hizo eso, ella no se lo dijo. Se llevó a la tumba ese gran secreto. Tal vez sus pensamientos eran ser alguien como la vampira y pensó que por decírselo, la chica al recordar todo la haría una como ella para hacerse joven de nuevo y por ser una bruja sería más poderosa. Pero nunca pensó que ese tipo de seres, al convertirse en lo que son, pierden su instinto y solo piensan en alimentarse y matar. Además son muy celosas en su estirpe y no permiten otras semejantes a su linaje. La anciana había guardado su terrible secreto sin saber que ello la llevaría a la muerte. Pero una cosa buena salió de eso, ya que ahora sabían quién era lo que se estaba llevando a la gente, así podían estar prevenidos. Era cuestión de que saliera el sol para poner alerta a la comunidad y darle caza a esa vampira chupasangre. Ya que amaneció, el abuelo se fue a la placita, reunió a la gente y le contó todo lo que vio. Armados con lo que pudieron fueron a buscarla donde vivía, pero no la encontraron. Solo había manchas de sangre y despojos de la anciana. Eso valió para que le creyeran al abuelo y no lo culparan. También miraron un viejo ataúd, imaginaron que en él dormía,
porque no había camas ni muebles. Desde ese día no desapareció nadie más, quizás se fue a otro lugar a seguir alimentándose, o tal vez lo seguía acechando desde la oscuridad, esperando el momento para atacar. Por su parte, desde entonces se pusieron alertas por si regresaba, pero cuenta que no fue el único ser que vieron por esos rumbos, ya que se decía que esos lugares eran habitados por brujas, nahuales y lobos, entre otros seres no menos terroríficos. Voy a contarles algunos sucesos que fueron reales. Sé que muchos dudarán de lo que aquí cuente, porque no creen en la existencia de estos seres de los cuales voy a narrar, pero sí existen. Nosotros tuvimos algunos encuentros aterradores con ellos. Me llamo Daniel y el primero fue con seres que desarrollan la capacidad de convertirse en animales. Muchos les llaman nahuales, o también pudo ser un hombre lobo. Todo esto sucedió entre el año 1998 y el 2005. Para ese entonces yo tenía solo 6 años e iba en primer año de primaria. En esos tiempos mi familia estaba remodelando toda la casa, pintaban paredes y movían todos los muebles, por lo que la casa era un desorden. Una noche como cualquier otra nos fuimos a dormir. Esa vez recuerdo que yo tenía mucho dolor en mi pancita, así que mi papá me dijo que dejaría un poco de té para el dolor. Si me seguía doliendo fuera a tomar una tacita. Ya de madrugada sentí el dolor un poco más fuerte y decidí ir a la cocina por el té que había preparado mi padre. Ahí había un refrigerador de esos ruidosos que hacen escarcha y la cocina daba con el patio, la que tenía una puerta de algún tipo de metal o fierro muy dura, pero en la parte de abajo le faltaban como 10 centímetros o más. No llegaba hasta el piso. Entonces calenté el té y me lo tomé. Cuando ya me iba a regresar a mi habitación, miré que me veía fijamente una cabeza de perro muy grande. Asomaba un ojo amarillo y la mitad de su hocico por debajo de la puerta. El espacio que había entre la puerta y el piso me dejaban apreciar muy bien el ojo y parte del hocico peludo como de perro. Yo quedé sin poder moverme, ni siquiera parpadeaba, tampoco podía gritar, casi ni quería respirar. Entonces sucedió una cosa de lo más increíble, algo fuera de la razón, y no es que haya sido mi imaginación, porque lo recuerdo muy bien. Aquella cosa me habló, diciéndome con una voz bien gruesa, apenas entendible: Ábreme la puerta. Necesito entrar, pequeño. Ábreme o la abro yo mismo y me los llevo a todos. Sentí tanto miedo, hasta las piernas me temblaban. Lo único que pude hacer fue correr, meterme a la cama y taparme, mientras escuchaba los ruidos de esa cosa golpeando y rasguñando la puerta, queriendo entrar. Pero otra de las cosas extrañas fue que nadie en mi casa parecía oírlo. Los ruidos que hacía ese animal se confundían con los fuertes ronquidos de mi papá y el sonido del ruidoso refrigerador. No sé por qué, pero sentí mucho sueño y caí profundamente dormido. A la mañana siguiente no recordaba nada. Para mí había sido como un mal sueño. Luego me fui a la escuela, pero al regresar miré con sorpresa que estaban unas vecinas con mi mamá, mi abuela y varias personas más, entre ellos la policía. Yo le pregunté a mi abuela: ¿qué sucede, abuelita? Y ella me dice: Mira, mi niño, alguien quiso entrar anoche a robar tu casa. Me señaló la puerta del patio, la cual estaba chueca, torcida y rasguñada. Algunos de los pollos de mi mamá no estaban. Teníamos un gallo, pero estaba menos de la mitad y plumas regadas por todo el patio. Entonces recordé lo que había vivido la noche anterior con aquel animal que me había pedido le abriera la puerta y me di cuenta que no lo había soñado. Pero eso era solo el principio de lo que nos esperaba en los siguientes años. Tiempo después, justamente un sábado del año 2005, mis padres y mis hermanos mayores habían tenido que irse a un viaje especial. Esa noche nunca nos fijamos si había luna llena o no, pero casualmente ese fin de semana hubo un maratón de películas de hombres lobo. Mi mamá nos decía a mi hermano y a mí que en las escenas de transformación nos tapáramos los ojos porque después tendríamos pesadillas.
Todo pintaba un sábado normal, a excepción por las películas lobonas que pasarían en la televisión. De pronto se fue la luz en toda la colonia. Pasaba de las 11 y ya no había tiendas abiertas para comprar velas. Teníamos algunas, pero estaban muy desgastadas, menos de la mitad. Entonces mi madre comenzó a prenderlas cuando de repente se escuchó un golpe en la azotea, acompañado de un rugido como el de un león, y algo empezó a golpear muy fuerte el tragaluz que había sobre el techo del baño. Se escuchaba cómo lo rasguñaban, tratando de romperlo para entrar hasta lograrlo, pero debajo de él tenía una protección de metal muy resistente, y eso impidió la entrada de ese animal a la casa. Mi mamá estaba en shock, llorando silenciosamente, tapándonos la boca en el cuarto más aislado de la casa para que no hiciéramos ruido. Con una voz baja nos dijo que debíamos irnos en silencio a la sala, ya que ahí había un celular Nokia, de los primeritos que empezaron a usarse. Mi mamá lo tenía para emergencias y quería llamar para pedir auxilio. Nos venimos llorando a la sala en silencio, casi sin querer respirar para no hacer el menor ruido. Luego se escuchó como la bestia dio un espeluznante grito combinado con un aullido y se fue corriendo. Nosotros también corrimos hacia la ventana y vimos cómo saltó a media calle. De otro salto llegó a la casa del vecino, que en ese entonces estaba abandonada. Mi mamá nunca le dijo nada a la policía sobre eso, solo les dijo que un loco se creía lobo y había intentado entrar a robar la casa, y a nosotros nos hizo prometer que nunca contáramos nada a nadie lo sucedido, puesto que nos creerían locos. Pero la cosa no había terminado. Un vecino que había escuchado todos los ruidos tenía 2 grandes perros pitbull y nos prestó uno para que nos cuidara. Esa noche el perro empezó a ladrar muy desesperado. Sus insistentes ladridos eran tan desesperantes que hicieron que mi mamá entrara en pánico. Había luz, pero era de madrugada. Mi hermana y yo también despertamos por los ladridos del perro y por los golpes en la azotea. Era como si alguien golpeara con un pico y luego arañara en la azotea tratando de hacer un agujero. El perro empezó a alterarse más y más. Corría hacia atrás para agarrar vuelo, intentando saltar a la azotea, pero no lo lograba por la altura. En eso se escuchó un gruñido fuerte, al mismo tiempo que el perro saltaba logrando subir y ya no bajó. Después de unos momentos, el perro salió volando a medio patio con el cuello roto y abierto. Tenía los ojos en blanco y media cabeza despegada. Mi mamá rápido llamó a la policía. Cuando llegaron nuevamente les dijo que un loco estaba tratando de entrar a la casa y que había matado al perro. Pero de repente el ambiente se impregnó de un fétido olor y aquel animal bajó, pero no era un animal común, este era una bestia descomunal. Todos lo vimos romper los vidrios de la cocina para luego salir corriendo de ella, huyendo por el ruido de la sirena de la patrulla. Esa noche tomamos un autobús para irnos con la abuela. Allá pasamos todas las vacaciones en su casa, porque mi mamá tenía miedo volver a la nuestra, hasta que se tranquilizó y mi papá la convenció de regresar. Desde entonces, mi mamá se pone muy nerviosa cuando hay luna llena, y si no estamos en casa nos llama a cada rato, no sale y se encierra antes del anochecer. También odia las películas de hombres lobo. Mi casa ahora tiene mosquiteros de metal por todas partes y protecciones en las ventanas y baño. Tapó uno de los domos y al otro le puso doble protección. Cuando le cuentan historias cree todo y dice que siempre nos va a creer cualquier cosa que le contemos por la experiencia tan aterradora que tuvimos. Ella lo vio con sus propios ojos y esa vivencia le heló la sangre. Después, en unas vacaciones en las que mi mamá y mi tío nos dejaron a mi hermana, a 2 de mis primos y a mí con los abuelos, su casa está en medio de la nada, rodeada por huertos y muchos árboles. Esa tarde nos estábamos bañando en una pequeña pila. Era un bebedero de las vacas que mi abuelo había lavado para que la usáramos de alberca. Estábamos ahí todos bien felices en nuestro chapuzón, cuando de pronto vimos a un tipo musculoso entre hombre y lobo. Tenía ropa de manta rota muy sucia y unos cascabeles en sus patas muy peludas con enormes garras.
Iba corriendo no muy lejos de nosotros, en pleno día con un báculo. Mi abuelo nos decía que no lo miráramos, pero no podíamos evitar ver qué era aquella cosa tan perturbadora con el hocico largo. De pronto se detuvo y nos miró fijamente. Luego colocó una de sus manos en la cara, poniendo un dedo índice en su hocico, que más bien parecía una garra, y nos hizo shhh. La sangre se nos heló. Mi abuelo lo había visto también, pero se negaba a aceptarlo, o tal vez lo hizo para que no nos asustáramos, y le dijo a la abuela que había sido una alucinación por estar tanto tiempo en el agua. Aquella cosa siguió su camino. Por alguna razón que no supimos, nunca pudo entrar a la casa. Solo hizo una danza en la puerta muy extraña. Después jamás lo volvimos a ver. Desde entonces, mi abuelo no nos dejaba estar fuera de casa antes de caer la noche. Estas fueron las experiencias que tuve con seres no muy comunes, que más bien parecían ser bestias desde la edad de 6 años. Una bestia entre la tormenta. Mi paso era lento al ir caminando, no tenía prisa por llegar a ningún lado, cuando de repente la escuché gritar pidiendo ayuda. Esa noche la lluvia azotaba la ciudad, grandes truenos y relámpagos hacían ver una noche espantosa. Llegué hasta el lugar de donde provenían los gritos, un callejón sucio lleno de cajas de madera, cajas de plástico donde se guardan las botellas de vidrio, cajas de cartón y un montón de basura. Era un asco total. Me acerqué bastante sigiloso ocultándome entre ellas. Ahí estaban 2 hombres discutiendo con una chica. Los malditos la tenían acorralada, pero ella no se había dado por vencida. Era valiente y se había armado con una botella de vidrio rota. Vamos, preciosa, ven con papi, te va a gustar mucho. Ven, muñequita, ya verás que lo vas a disfrutar mucho. Juega con nosotros, preciosa. Eran las palabras que decían aquellos malditos bastardos. No soporté más. Escuchar toda la porquería que hablaban me dio rabia. Salí de mi escondite y les dije, ¿por qué mejor no jugamos nosotros? Se giraron para verme y uno de ellos dijo, «Lárgate de aquí, idiota». «No lo creo», le respondí. «Ahora yo jugaré con ustedes». Siempre es emocionante ver la cara que ponen cuando ven cómo mi cuerpo empieza a cambiar. No era la primera vez que lo hacía, tomando forma de lobo y humano en una descomunal bestia. La chica de la impresión se desmayó y ahora eran ellos los que gritaban pidiendo ayuda. Me vino bien que la chica se desmayara, no quería que vieran aquella escena, sobre todo cuando cayeron al suelo las vísceras del primero y luego cómo le arranqué la cabeza al segundo. Cuando terminé con ellos me acerqué a la chica, aún seguía desmayada. Levanté su cuerpo inerte entre mis brazos y la llevé a mi casa. Ya que recobró la conciencia se asustó al verme, dijo, «Por favor no me hagas daño», escondiéndose entre las sábanas que le había puesto para cubrirla del frío. Era hermosa, me encantó verla cubrirse con la sábana, parecía una pequeña asustada. «Tranquila», le dije, «no te haré ningún daño, jamás le haría daño a una chica». Me senté a un lado de la cama, quería que ella no sintiera miedo de mí. Luego le dije, «Sé que para ti es difícil comprender mi situación, pero te pido que por favor, que cuando te vayas de aquí no le cuentes a nadie sobre mí». Me miró y levantándose de la cama me abrazó susurrando al oído, «Jamás diré nada, te debo mi vida, gracias por salvarme de aquellos malditos». Esa noche se quedó en mi casa hasta que cesó la tormenta. Creí que después de aquella noche no la volvería a ver, pero no fue así. Una semana después se encontraba tocando mi puerta. Jamás había sentido tanta felicidad de ver a alguien. Le dije en son de broma, «¿Qué haces aquí?». Ella me respondió, «Estoy abriendo una veterinaria para lobos y me preguntaba si tú estás interesado en ser mi primer paciente». Me causó risa escucharla decir eso. Ahora me daba cuenta que también ella había estado pensando en mí. «Ven aquí, preciosa», le dije, y tomándola de la cintura la acerqué a mí. Le susurré al oído,
No solo quiero ser tu primer paciente, sino el único. Y la besé en los labios. Esa noche no solo la salvé de aquellos desgraciados, sino que ella también me salvó a mí de aquella maldita soledad. San Pablo era una comunidad de las que ya quedaban pocas. Estaba en pie porque sus habitantes se resistían a dejar su patrimonio. No querían abandonar sus tierras ni el jacalito que con tanto esfuerzo construyeron para sus hijos, o bien el patrimonio que les habían dejado sus ancestros. Sin embargo, la supervivencia en esos lugares cada vez era más difícil. Los poblados de los alrededores se encontraban abandonados. Eran pueblos fantasmas. En ellos solo quedaba desolación y un ambiente de maldad. Por esos motivos, para poder sobrevivir, tenían que ir por alimentos a otras comunidades muy lejanas. Por esa misma maldad, para sentirse más seguros lo hacían en caravana, pero aún así no lo lograban. Algunos no regresaban, se perdían en el bosque, y quienes escapaban del mal, a los días morían por extrañas enfermedades. Esto se sabía porque en su terrible agonía decían que una fuerza maligna no los dejaba salir del pueblo. Al querer hacerlo, un enorme pájaro aparecía volando parándose en el camino o en cualquier árbol. Con un escalofriante canto hacía tener horrendas alucinaciones. Los que estaban más cerca de él enloquecían con ese canto y huían como locos por el bosque. Otros, aunque fueran familiares, se mataban con tal saña, parecían ser enemigos. Los que estaban más lejos del pájaro sentían mucho dolor en su cuerpo y un ardor como si se estuvieran quemando por dentro. Días después morían, sufriendo horriblemente. Ese era el mismo rumor que se decía de los pueblos fantasmas. Por aquella maligna ave se estaban quedando abandonados. Sin embargo, nadie sabía por qué sucedía eso. El dinero estaba descartado debido a que apenas tenían para sobrevivir y tierras había para todos. Podrían tomar la que quisieran sin ningún problema y sembrarlas. Otra cosa extraña era que nadie podía salir del pueblo, pero sí entrar, o más aún, si eran gente joven o mujeres embarazadas, ya que regularmente los más viejos eran quienes morían primero. Cierta noche en un jacalito se escuchó el llanto de un recién nacido. Los jóvenes padres estaban felices, era su primer vástago. De repente, su cara de felicidad se transformó en una de miedo al escuchar el temible canto del pajarraco. La partera, cuando lo escuchó, rápidamente salió huyendo aterrada. Sabía que ese canto estaba maldito, iba por alguien y no quería morir. El siniestro plumífero, sin dejar de cantar, voló hasta la puerta, la cual se abrió sin siquiera tocarla. Los padres de la criatura estaban aterrados, con ella en brazos tratando de protegerla. Su canto se volvieron palabras, unas palabras que a quien sea le helarían la sangre. Les decía que les entregara al bebé. Estos se resistieron aferrándose a su hijo para que no se los quitara. La maldad empezó a impregnar el cuerpo de la anciana. Entonces, ante sus ojos se convirtió en una urraca bruja. El cuerpo era de mujer lleno de plumas, con cabeza y pico de pájaro, del cual salía ese horripilante canto. La pareja se empezó a convulsionar de dolor y no pudieron evitar que se llevara a su hijo. Por último vieron cómo se transformaba totalmente en pájaro, luego voló con él entre sus garras. Después ambos murieron. Por la mañana encontraron los cuerpos con un rictus de terror dibujada en su cara. Gente samaritana les dieron cristiana sepultura. Esa era la razón por la que pueblos enteros estuvieran desolados como fantasmas sin habitantes. Una bruja urraca con su canto de muerte los atemorizaba. Era como todas las arpías, se alimentaba de almas puras, sin pecados, para tener más poder. Les infundía miedo y todo aquel que escuchara su canto sufriría cosas terribles. Los ancianos también sufrían sus estragos del canto, por si alguno era brujo y morían. No quería que nadie intentara siquiera enfrentarla, era astuta la arpía urraca. Algunos habían osado atraparla, poniéndole trampas sin conseguirlo. Según decían que las tijeras en cruz detenían a las brujas. No obstante, estas no funcionaban para esa arpía pájaro, y lo único que causaban era su propia muerte, porque el engendro no tenía piedad de ellos. Otros salían al monte para cazarlo,
pero nadie los volvía a ver, al menos no vivos, porque eran encontrados en una estaca disecados. Todas las noches aparecía esa ave siniestra en algún árbol o techo de los jacalitos, emitiendo su canto maligno. Por eso sabía cada detalle de los habitantes, hasta el día exacto cuando una mujer iba a parir. Le llamaban el pájaro de la muerte, pero no tenían ninguna descripción de él, solamente decían que era una anciana siniestra. Tampoco sabían quién era, porque el que miraba su físico real moría irremediablemente. Nadie escapaba a la maldad de ese pájaro muertero. El pueblo aún no era fantasma, sin embargo estaba muerto en vida, no tenía salvación. Así iba acabando con pequeñas poblaciones o ranchos, fortaleciéndose con sangre inocente, pura. En la comunidad vivía una pareja de ancianos, eran a los únicos que no les había hecho daño hasta el momento, quizás porque con ellos estaban dos muchachitos de 10 y 12 años, tenían unos meses de visita, eran sus nietos. Posiblemente la bruja los estaba dejando de reserva para cuando ya no hubiese más. Y sucedió. Un día llegó a su jacal una anciana de 70 años. Nunca la habían visto. Cuando el anciano abrió su puerta, ella sin más dibujando una maligna sonrisa, le dijo que en la noche vendría por uno de los muchachitos y dentro de 9 días se llevaría al otro. Los necesitaba para ser joven. Amenazante también le dijo que si lo había dejado vivir a él y a su mujer era por ellos, pero si no se los entregaban tendrían una muerte horrible. El anciano le gritó que primero muerto antes que permitírselos llevara y trató de golpearla con su bastón, pero la bruja emitió su canto de muerte aún sin estar convertida en urraca. Era tan fuerte y maligno que el anciano cayó sin sentido. Después la malvada mujer se fue amenazando que al oscurecer vendría por él. Cayó la noche y como lo había prometido, cumplió su amenaza yendo por el muchacho, pero esta vez transformada en urraca y empezó a emitir su canto de muerte. El abuelo de los muchachos había caído con fiebre después de haber escuchado su canto. La puerta se abrió de repente, parecía que el viento lo había hecho, pero era extraño porque la noche estaba tranquila sin viento aparente y apareció la bruja en forma de urraca. Los chicos no podían hacer nada contra ese ente maligno, solamente podrían resistirse a que aquel engendro se los llevara. Su abuela menos, ¿qué podría hacer una viejecita de 70 años? Únicamente suplicar a la arpía que no se los llevara. Y lo hizo. Sin embargo, la urraca emitió un tenebroso graznido ignorándola y se llevó entre sus garras al más chico, dejando desconsolada a la anciana sin poder hacer nada por detenerla. Así permanecieron abuela y nieto toda la noche, llorando sin poder dormir. Para colmo de sus males, su esposo murió a medianoche, víctima de la fiebre ocasionada por el canto de aquella urraca. Por azares del destino, ese día muy temprano llegaba su hija, madre de los dos muchachos, junto con su esposo, solo para encontrarse con aquella terrible escena. Sin embargo, no era casualidad. Los rumores de la bruja pájaro con canto de muerte habían llegado a sus oídos y se dieron cuenta que estaba en peligro su familia, pero habían llegado tarde. Uno de sus hijos lo tenía en su poder la bruja. No obstante, traía algo que podría salvarlo. Estaba embarazada. Aquella urraca podía oler los embarazos y lo más seguro, que dejaría al muchacho para venir por el que esperaban. No sabía que ellos estaban enterados de su existencia y que venían preparados para defenderse de ella y la esperaron. Sabían que no tardaría en llegar. Todos menos su esposo se pusieron tapones en los oídos para no escuchar su canto. El hombre estaba sordo. Como lo hacía cuando iba por alguien, la puerta se abrió sola de improviso, apareciendo aquella bruja. Merino, que así se llamaba el papá de los muchachos, se le acercó. La urraca le dijo que dentro de poco vendría por aquello, señalando el vientre de su mujer. Sabía cuándo era el día de su nacimiento. Merino aparentaba escucharla. Ella ni con sus poderes supo que estaba sordo. Había mordido el anzuelo. En cuanto se marchó, el hombre cogió un machete, curado con agua bendita, ajo y sal. También su escopeta, igual, con balas benditas rellenas de sal y ajo. Todo lo habían preparado antes de venirse.
Entonces se fue tras la condenada anciana, que a pesar de ser una vieja caminaba muy rápido, confiada en que nadie se atrevería a seguirla. Por momentos parecía perderla de vista, pero el hombre también era muy ladino y quería salvar a su hijo de esa arpía. Después de mucho caminar, vio que entre los árboles estaba una choza. Era la guarida de la bruja pájaro, y escuchó que alguien pedía ayuda gritando. Se dio cuenta que su hijo estaba vivo. Ya no esperó más, lo había encontrado y enfrentó a la urraca, quien al ver a Merino se empezó a convertir en pájaro. Sabía que con su graznido de muerte lo acabaría. Nadie nunca antes había sobrevivido a él. Cuando se transformó en urraca empezó a cantar, pero vio que no le sucedía nada al hombre y lo hizo con más fuerza, pero igual nada sucedió. No sabía que estaba ante un sordo, por eso su canto no le afectaba. Entonces Merino le soltó 3 balazos. Cuando la sal y el ajo benditos penetraron en su cuerpo, comenzaron a salirle llagas en su piel. Después le reventaban brotando sangre y pus de ellas. Estaba sintiendo el rigor de cuando el bien vence al mal. Luego con su machete también bendito cortó su cabeza, apiadándose de ella, quitándola de sufrir, algo que no merecía. Después sacó de la choza a su hijo, había llegado a tiempo salvándolo. Cuando llegaron a su jacal, después de sepultar al abuelo, abandonaron el pueblo. Todos los que quedaban vivos hicieron lo mismo, se convertiría en otro pueblo fantasma, el último en desaparecer, porque la bruja urraca ya no haría más daño con su canto de muerte, gracias a un valiente hombre sordo de nombre Merino.